Un cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Nelson Ortiz, soy del grupo 427 del curso de guitarra del programa Contaduría Pública. En la tarde de hoy vengo a exponer un poco sobre 10 fechas importantes sobre la historia de la guitarra. Si es que en los 1000 años antes de Cristo, ¿verdad? Pues es válido mencionar que el origen de la guitarra es un asunto que no es muy claro. De hecho, es complejo ya que no hay registro o en algunos estudios no deja muy claro a quién se le puede atribuir realmente el invento de este magnífico instrumento. Se dice que llegó a España en el siglo VIII con la invasión de los árabes, mientras que otros afirman que el origen de este instrumento pertenece a la época de los griegos, quienes habían diseñado un instrumento con similitudes a la guitarra. También se dice que para esos años los griegos perfeccionaron la música, es su manera de interpretarla, de comprenderla, y pues también inventaron un instrumento pues cuyo nombre hacía referencia a la quítara o chítara, que pues que etimológicamente se asimila al cuerpo de la guitarra. Esta guitarra pues presentaba un cuerpo de forma de herradura. En los años 146 a.C., se dice que para esta época se conoció una de las batallas más épicas, ¿verdad? O históricas, que fue la guerra de Corinto, donde los romanos avanzaron o lograron sobreponerse a los griegos, ¿cierto? Una vez los conquistaron, también estos se aprovecharon y plagiaron la guitarra en toda la cultura de ellos, cambiándole también su nombre de quitara por chítara, pues cambiando un poco su tamaño y su diseño. Los años 632 al 661, pues dice que el mundo árabe se expandía sobre el Mediterráneo, ¿no? Estos habían tomado pues el laúd como un instrumento, pero ellos lo llamaban ud, realizándole unas ciertas modificaciones a este instrumento, como es los materiales para la construcción y la cantidad de cuerda, quitando los trastes pues para ejecutar cuartos de tono. En los años 61 al 750, 661 al 750, pues los musulmanes avanzaban en el siglo octavo sobre la península ibérica, introduciendo su propia versión del laúd, pues que a su vez se cruzaba ya con la cítara o chítara que ya existía desde la época de los romanos. Dice que en el siglo XIV aparecieron unos músicos medievales, ¿no? Eh, Músicos franceses como Stauch de Champ y Guillaume realizaban obras musicales donde usaban el término de quiterna, pues que traducido era guitarra. Son estos dos personajes que están acá. En el siglo XVII dice que hace la aparición de la guitarra española, cuyo en ese momento contaba con 5 cuerdas dobles. Pues en esa época apareció un sinnúmero de composiciones y obras para la guitarra, donde esta como se hizo popular y fue usada para acompañamiento de otros instrumentos. En el siglo XVIII aparece un personaje llamado Jacob Otto. Él hace un cambio radical o es una persona que influye mucho en la guitarra porque la revoluciona en cierto modo porque la guitarra que conocíamos del siglo anterior, que era de 5 cuerdas, a él se le ocurre sumarle una sexta cuerda. Y es por eso que hoy en día, gracias a él, las guitarras cuentan con 6 cuerdas. En el siglo XIX, para esta época, la guitarra sigue evolucionando y pues se adapta para el punteado y rasgueado, pues abriéndose lugar en instrumentos de concierto y llega a Estados Unidos donde pues sufre nuevos cambios en su estructura, dando origen a la guitarra flamenca. Eh, ya en el siglo XX, pues gracias a la evolución de la tecnología,
y así como todo va evolucionando, pues la guitarra no se queda atrás. Entonces se dice que para esa época, el siglo XX, aparece la guitarra eléctrica, convirtiéndose como la protagonista del jazz, del rock and roll, del pop, del metal, entre otros. Pero obviamente para que esto ocurriera es hasta en el año 1931 que aparecen estos dos personajes, el señor George y el señor Adolf, ¿cierto? Que ellos logran conseguir la amplificación del sonido, que para los años 1920 ya estaban intentándolo hacer. Pero para este año es que estos dos señores logran la amplificación de este sonido y crean una guitarra con un cuerpo plano y alargado y pues tenía una pastilla magnética que permitía que la señal eléctrica se convirtiera en un sonido amplificado, surgiendo así la primera llamada, la primera guitarra llamada como lo resalto aquí. Entonces, pues inicialmente este instrumento fue diseñado para ser utilizado como un amplificador de radio. No fue exitosa, pero con este invento sí logró sentar las bases en el desarrollo para el invento, el acierto de nuevas guitarras eléctricas más avanzadas y populares, donde pues aquí a continuación les dejo unas de las más populares para desde entonces. No siendo más, agradezco por su atención prestada, estimado tutor y compañero. Buena tarde, hasta luego.